Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Primera pregunta. Susana Vaca afirma que en el Perú el racismo es una enfermedad. ¿Qué crees que quiere decir con eso? ¿Y cómo notas esa enfermedad en tu entorno? ¿Y cómo el arte podría ayudar a curarla? Yo considero que, porque ella dice que es una enfermedad el racismo, creo que esto viene desde el comienzo, de repente en los colegios quizá, ahí vemos un claro ejemplo de cómo muchos de los compañeros son un poco indiferentes con los demás. Un tema de repente socioeconómico, un tema racial netamente, por el color quizá, la forma de hablar, creo que el racismo está englobado en todo. Pero en lo particularmente siempre se ha visto un poco eso de, yo soy blanquito, yo soy negrito. Por ejemplo, actualmente creo yo que en las universidades o en mi entorno también sucede eso. De repente uno quizás por ser un poquito oscurito, tú sabes tocar o sabes bailar, oye, mira esto, pero la verdad no es así también. Hay muchos que de repente tienen el color y quizás no necesariamente tocan o bailan o saben festejos, por decirlo de cierta forma. Entonces, eso también se ve en la actualidad, ¿no? Hasta ahora no, creo que no hemos podido cambiar mucho eso. Ahora, ¿cómo yo de repente podría cambiar con el arte? Creo yo, comenzando primero con la integración. No hay que ser indiferente con los demás. Por ejemplo, actualmente en mi salón tengo compañeros, ¿no?, que les interesa inclusive aprender festejo, a tocar, a preguntar. Entonces, eso me emociona bastante porque veo que no son diferentes tanto ni yo con ellos ni ellos conmigo. Susana Vaca nos cuenta que de niña no fue elegida para un ballet por ser negra y anime. ¿Cómo crees que esa experiencia marcó su camino artístico? ¿Y qué harías tú si vivieras una explosión similar? Aquí hay dos vertientes. A veces te pasa eso en la vida y creo que hay dos caminos. Uno, lo puedes ignorar eso y hacer que no te afecte, rebotarlo y seguir con tu camino, seguir con tu vida, seguir con las habilidades que puedas tener. Y lo otro es que realmente te afecte mucho, claro, ahí ya con un tema de personalidad, de autoestima, y puede que te trunques ahí y quizás te dediques a otra cosa y ya más. Pero yo creo que eso hay que siempre verlo de una manera que te rebote o que te sume en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, voy a de repente inferir algo. Lo que antes pasaba mucho en los grupos de música o danza afroperuana, sin ir muy lejos, el Perú Negro. Ellos antes solamente en su ballet, ¿no?, en su grupo de danza sobre todo, solamente eran personas de color, personas afroperuanas. Y no permitían a otras personas de repente una tez blanca o una tez andina, etc. Eran netamente afroperuanos. Entonces creo yo que eso también generaba un poco de discriminación. Quizá ellos tenían otro concepto, pero de todas maneras es un poco de discriminación. Además del Perú, señala que conocer nuestras raíces es esencial antes de enseñar o crear. ¿Por qué crees que un educador o artista debe investigar sus orígenes culturales antes de enseñar o presentar una obra? Bien, sí, creo yo que es sumamente importante primero conocer la base, tanto ser músico, si voy a ejecutar ritmos de una cierta zona, de un cierto pueblo, de una cierta parte del Perú o del mundo, qué sé yo, tengo que primero ir por los orígenes, ¿no? Yo no podía de repente tocar un festejo, pero sin saber cuándo se creó, cómo se creó, si fue recreado, cuándo vino al Perú, cuando el Perú se originó, tiene, no sé, instrumentos tradicionales, qué instrumentos contemporáneos tiene, en qué momento de la época quizá del Perú, qué pasaba en el Perú en ese momento para que se creara el festejo. Tengo que saber todos esos datos, ¿no? Eso es cuanto teórico o académico podríamos llamarlo de cierta forma, porque obviamente creo yo, como todos nosotros, siempre aprendemos esos géneros o esas danzas, tanto musicales como danzarias, siempre lo aprendemos de manera práctica, de manera empírica tal vez, oralmente, ¿no? Una costumbre, una tradición. Pero claro, poco a poco vamos indagando, investigando. Susana Vaca insiste que el talento sin disciplina y coherencia no basta. ¿Qué tan coherente te sientes entre lo que practicas y lo que transmites como valor artístico? Bien, sí, también considero mucho eso, que a veces hay un dicho, ¿no? Bueno, hay ese dicho en que aquí está el talento y aquí está la disciplina. Hay muchas personas que son talentosísimas, tienen demasiado talento, hasta inclusive podría decir que han nacido con ese talento,
y hay otras personas también que son muy disciplinadas. Ahora, tener ambos, esta es la balanza, tener ambos ahí a la mitad, pues creo que está perfecto, ¿no? Tener una mitad de talento y tener una mitad de disciplina. Hasta creo yo que esta disciplina lo podría subir más. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas muy talentosas, pero no son disciplinadas. Y a la larga eso no lleva a nada bueno. ¿Por qué? Porque ahí se va creando ciertos conflictos de la misma persona con el entorno. Entonces, yo considero bastante que a veces la disciplina gana el talento. Porque hay muchas personas que se confían mucho del talento y no crean aquí el ser humano que pueden dar junto al talento, ¿no? Ya sea como músico, bailarín, cualquier tipo de artista. Entonces, considero tener de ambos. Hasta creo que doy yo más importancia a la disciplina que al talento. Porque siempre uno hay que, creo yo, ser una buena persona en todo sentido, junto combinado con el talento o el arte, es un gurú. Ella nos habla de la importancia del silencio y la escucha como parte del proceso creativo. ¿Cuándo usas el silencio para observar o reflexionar antes de actuar o enseñar? Bueno, una de las cosas que me caracterizan en lo personal es como este tema que me están comentando del silencio. Creo yo, y hasta si tengo ahorita uso de razón, desde los 15, 14 años de que estaba en secundaria, empleaba mucho esos términos de hay que primero escuchar antes de hablar. Por ejemplo, rapidito, lo que me pasó en el colegio era que yo a veces me preguntaba mucho con mis compañeros de mi edad. Siempre en el recreo iba a hablar con el conserje, con el señor del kiosco, que me doblaba, me triplicaba de edad. ¿Para qué? A mí me gustaba escuchar sus experiencias de vida, sus consejos, y quizá eso a mí me fue formando, ¿no? Eso también es vital, ¿no? Escuchar a personas mayores de experiencias de vida para que te puedan sumar y quizás no cometan los mismos errores que ellos han cometido en un momento. Entonces creo que esa parte de escucha y de aprender de los demás es muy buena. Ahora, eso aplicándolo en mi ámbito musical, pues muy fácil, escuchar a los maestros cultores. Yo que me dedico de repente un poco más al género afroperuano, criollo, zapateo, percusión corporal, etc. Siempre escucho a los maestros, ¿no? Que ellos ya vienen años de años haciendo lo que yo hago. Entonces, por consiguiente, ellos tienen más experiencia que yo. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando algo y me dicen que así no es, mira, es esta forma, ok, los escucho, hay que ser receptivos, escucharlos, quizás no ponerse en una manera defensiva, no, porque de todas maneras ellos tienen más experiencia. Y por más que ellos quizás se estén equivocando en el momento, igual hay que escucharlos también. Siempre uno aprende de todas las personas, siempre hay que escuchar de aquí, de acá, de allá, diferentes maestros, y nosotros mismos crear como un resumen de todo ello, como una concepción distinta, con tu mismo estilo, tu propio swing. Entonces, yo considero bastante siempre escuchar a los maestros que ya han hecho muchas cosas antes y de ahí nosotros ir por ese camino. Y bueno, en el lado musical, netamente ya en ejecución, los silencios es importante, es básico. Por ejemplo, yo que me dedico a la percusión, si estoy tocando un bongo, que es parte de la música afroperuana, instrumento contemporáneo, el bongo cumple en el rol en un festejo cantado. En una danza, por ejemplo, es marcar los pasos. En un festejo cantado es tratar de frasear en los momentos adecuados de una canción. Mayormente el bongo, para dar una ligera explicación, me distraje. El bongo, para dar una ligera explicación, en la parte de estrofa no frasea, no repica. Él está haciendo su base. El bongo básicamente en el festejo cantado repica en el precoro o en el coro, por decirlo de cierta forma, ¿no? Ahí es donde va hablando. Entonces hay unos silencios, ¿no?, adecuados. Al hacer un solo, también una improvisación, no siempre es estar en movimiento, quizás estoy en baile, también quedarse quieto, crear diferentes sensaciones, ¿no? No siempre es sonido, no siempre es alguien que está hablando, hay silencios, ¿no?, para que suene bien la música armónicamente. Gracias.